Pues qué rico, la verdad, volverse a reunir para hablar de este mes tan especial de Nissan, de Shevet Yehuda. Creo que hay demasiadas cosas que queremos comentar. Y pues darle la bienvenida a Marcos y a Raúl. Y la idea es sacarlo a tiempo para que la boda del mes de Nissan, principalmente de Pesach, sea clara. Entre más claro y más simple sea como, ok, ¿en qué me enfoco estos días, estas semanas? Es más eficiente la integración de lo que realmente hay que lograr. De Gracias, acuerdo. Moy. O Si alguien quiere comenzar hablando de lo que tú, Marcos, de Nissan, de Yehuda, y de ahí partimos los demás para ir aportando. sea, me parece que el punto de partida, si les parece bien, podríamos tocar el punto que me parece que es una base importante, que Nissan es uno de los, según la Mishnah, uno de los años nuevos del año, es el año nuevo de los Melahim. ¿Qué quiere decir? Que es el año en que empezamos a contar o se contaba los años de reinado del momento presente, ¿no? Y creo que eso hace poco escuché algo que me llamó mucho la atención. O sea, se define, así como se definen ciertas cosas en Rosh Hashanah en Tishrei y definen ciertas cosas en Tu Bishvat y demás, lo que se define en Nisan es qué tipo de líderes vamos a tener en Am Israel, qué tipo Wow. ¿no? O sea, quién nos va a guiar. Y digo, me parece muy relevante ahorita, sin entrar mucho en la situación actual, pero sí creo que es relevante lo que va a pasar, ¿no? En este mes, si es que se va a definir eso. Este, Increíble. y quizás no es una persona, quizás es también como quiénes son los personajes, también pueden ser personajes ocultos o personajes que pasan desapercibidos, pero que son realmente los que están liderando, ¿no? Los Mahim. Como, sí, como quién está, ¿no? Si visualizas como estas parvadas de aves que van en triángulo, se van cambiando, ¿no? O sea, van cambiando y ¿quién está hasta adelante ahorita, ¿no? ¿Quién es o quiénes son ¿Quién estos está líderes? cortando el viento? Así es. Que realmente siempre son los tzadikim, pero si tenemos el mérito, están revelados. Si no tenemos el mérito, están ocultos. Al final del día, ellos son los que mandan. O sea, y hay un tzadik de tzadikim, es el Majigador. Queremos que cuando se revele sea Meshiach y nos enseñe quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Que la esencia judía que es un melech, es lo que estamos pidiendo, un melech como David. Sí. Sí, mira, ahora que mencionas a David Amelech, podemos empezar por esta parte, esta idea que a mí me gusta mucho de Yehudá, donde realmente es un personaje, creo que ya lo habíamos mencionado en alguna otra sesión, que tanto Yehudá como David Amelech y toda la descendencia de Yehudá son personajes que no tienen miedo de caer y no tienen miedo tampoco de reconocer sus errores. Son personajes muy abiertos y creo que ese es el punto más importante del estar como descubierto, ¿no? Y mostrarte como eres. Eh, en contrario de Shaul, ¿no? Que Shaul es un personaje que sabemos que tenía las mejores midot y que no quería, o sea, no es de que no quería, sino que era muy difícil que cayera, ¿no? Incluso cuando se justifica con Shmuel Anabí sobre haber dejado vivo al rey de Amalek, Amalek. se justifica. Ese es su error. Su error no es dejarlo vivo, su error es justificar su error. Ese es realmente lo más grave, mientras que Yehuda no. Yehuda y David Amelech son como que ahorita nos podrías platicar un poquito más de la representación de Malhut en la Sefirot, Moy, pero eso es, o sea, está completamente abierto, ¿no? Y dispuesto a reparar. David Amelech todo el tiempo está como no es este personaje finito donde tiene las mejores midot y no cae en ningún momento. No, es un guerrero, poeta,
está al frente de Am Israel, no tiene miedo, y no tiene miedo, o sea, una persona que realmente no tiene miedo, pues tampoco tiene miedo a caer. Por Y eso, ensuciarse las manos. Se mete a lo profundo, se mete a hacer el trabajo sucio, parecería en algunos casos. Y hace 2 semanas o hace una, no sé, leímos justo eso de Shaul, ¿no? De cuando le pide que vaya a matar al rey de Amalek y que regresa con el ganado y que lo leímos en un haftará, si no me equivoco, en un haftará ¿sabes, Zahor? mejor. ¿No? Ujú. Pues ahí está, y justo te lo ponen antecito de esto para entender cuáles son las cualidades de un melech. O podría Sí. ser. Están describiendo básicamente la esencia de David y de Yehudá, que es Teshuvá, que es Teshuvá en un sentido muy simple, es la capacidad del ser humano de ser vulnerable, estar abierto, no estar a la defensiva. Y cuando hay una caída, luego es Hatatil Hashem, usar la boca para expresar la humildad de decir Hashem, soy imperfecto, pero esto soy. Ese Teshuvah es David, esto soy, esto es Yehudá, me equivoqué, pero me voy a levantar. Una y otra vez, 7 veces. 7 veces justamente Malhut. Y David, Amel, David, Gematria, Yad, como dijiste, Raúl. Son las manos, veía Dabe Muna, pura Muna, es la tefilá. Es justamente esa capacidad de unificar lo que uno es con el reconocimiento de lo que uno no es. Y voltear y pedir ayuda, porque no hay de otra. Eso es David, eso es Yehudá. Y toda su descendencia. Por eso Shevet Yehudá viene del Yehudim, viene de ahí, viene de Odaá. Odaá es humildad. Básicamente es humildad de reconocer y de agradecer. Y es el placer más grande que hay. Ese es la Teshuvah, es el Corbán. Es la capacidad de prestarte para que Hashem te renueve. Dom la Hashem bitjolelo. Quédate en silencio frente de Dios para que Él te vuelva a causar que nazcas. Sí, tocando, profundizando en lo que dices sobre el agradecimiento, realmente el nombre de Yehudá es muy interesante porque sus tres hermanos anteriores, que son Reuben, Shimón y Leví, Lea los nombra con la relación que tiene Hashem con ella. ¿Qué quiere decir? Reuben porque me vio, porque Hashem me vio. Y Shimón porque Hashem me escuchó. Y Leví porque Hashem me acompañó. Y con Yehudá dice Lea, esta vez voy a agradecer. Entonces es una acción, o sea, está en una posición proactiva Lea, en vez de pasiva reconociendo cómo está haciendo ¿no? Su relación con Hashem, sino, o sea, en vez de esperar a ver, ¿no? A ver cómo se está relacionando él con ella, con Yehudá tiene una posición proactiva y agradece. Dice, apá, o sea, esta vez voy a agradecer. Sí. Y se cierra un ciclo. Ahí se cierra un ciclo muy importante. Y algo también que quería mencionar, lo escuché la semana pasada, me encantó, la verdad dice, y que tiene que ver también mucho con la situación actual. O sea, cuando alguien considera que tiene la razón, en hebreo sería cuando alguien tzodek, cuando alguien está en esa posición de que yo soy el que está bien y el otro es el que está mal, no hay forma de que florezca nada. No hay forma de que germine nada. Solamente cuando pones en duda si es que estás en lo correcto o no y le das oportunidad al otro de que a lo mejor, ¿no? Darle ¿no? El beneficio de la duda, decir a lo mejor yo estoy mal y el otro está bien, en ese momento puede florecer algo. Entonces hay un dicho muy padre en hebreo que dice, Adif liot jajam tzodek. Es preferible ser sabio que tener la razón. Este, y me parece muy importante porque muchas veces, ¿no? ¿Qué batallas son las que decides entrar y qué no? O sea, podemos ir por todas las pelotas y decir, no, yo tengo razón en todo lo que estoy diciendo, pero ¿a dónde te va a llevar eso? Al final, que es una perspectiva demasiado unilateral en el sentido de, y yo
enfrente al mundo, yo contra el mundo, yo contra los demás, yo enfrente de los demás. Y entonces es una posición muy eh, individual y al final lo que hace Yehudá realmente es unir, no nada más unir, antes de unir al pueblo lo que hace es permitir que el otro se manifieste en potencia. Y la única forma de hacer eso es, de cierta manera, anulándote, ¿no? O echándote un paso para atrás y ver qué el otro tiene. Y entonces ahí, ¿no? Es como, me lo imagino como, como un suelo fértil. O sea, es como, ¿cuál es la primera acción que debes de hacer para que el suelo esté fértil? Necesitas mover el suelo. Necesitas arar. ¿Qué es arar la tierra? Necesitas mover la tierra. Si está estancada la tierra, no tiene, lo que haces, según yo, lo que se hace cuando se ara la tierra es que le das también espacio a que entre, a que se airee la tierra, ¿no? O sea, si está demasiado compacta, cuando aras la tierra entra un poco de aire y se hace, ¿no? Hay espacio para que se filtre mejor el agua, para que la planta pueda, o la semilla pueda echar raíces con más profundidad. Entonces, es ese espacio de decir, el otro está ahí y está presente y hay algo que tiene el otro que yo no tengo. Y justamente si vamos a Pesach y la boda de Nisan realmente, que es Malhut, que es Melech, que es Tefilá, que es una que ahorita vamos a hablar, que es la vida de Melech. Toda la idea es Herut, es libertad, es expansión, es infinidad. Y mientras defiendas tu posición actual como estás definido, estás limitado. Justamente la definición de libertad es una amplitud que no tiene definición, no tiene límites. Y la única forma es estar abierto a lo vulnerable, estar abierto a decir, me puedo equivocar. Por eso dice el Teilim, Amelech boteach Hashem. El rey lo que hace es confiar en Hashem. Y dice Rav Hirsch que bitajón viene de pitajón, viene de estar de petach, de estar abierto a las posibilidades. Y Wow. en otro Teilim dice, Nahon Levi, Ashira Bazamer. Mi corazón está en el lugar adecuado, está cantando y está alabando, está cantando, está tocando música. Y justamente es el Melech, la persona que es libre, porque de la esclavitud a la libertad dice la Gemara, hay Shirah. Siempre que pasamos de una esclavitud a una libertad, hay canción. Y es lo que hace David Melech. Siempre pasa de momentos difíciles, Sarot. zarot, así, contracciones. ¿Y qué es lo que hace? Canta. Y la persona que canta es libre. Y la única forma de cantar es cuando te desprendes de una imagen propia, en donde te deja de dar pena lo que vas a hacer. Cuando tú estás muy enfocado en tu ser, Asumido. ¿estás qué? Cuando estás asumido, cuando te asumes. Ya, ahí ya no hay, porque el alma justamente no es asumida, el alma es totalmente libre. Y David Amelech se presta a esa expresión. Y ahorita que hay chance vamos a hablar de Telim, pero es algo muy especial. Me lleva, o sea, todo esto que están diciendo, o sea, empatándolo un poquito con esta idea de dónde estamos en el tiempo. Y corrígeme, Marcos, pero pasar por todo este momento de la noche, de este como huevito o caparazón, de ir hacia adentro mucho, este momento al que estamos entrando de salir hacia la luz, de salir hacia como que empezar. Perdí un poquito el hilo de por qué lo estoy diciendo, pero tiene que Te ver lo, te lo doy de con, regreso, Raúl. sí, Laila es por favor. Gibón. David Amelech es pura Laila, puro Malhut. No hay luz. Justamente toda su vida no hay luz. Todos sus sueños fueron pesadillas. Toda su vida fueron persecuciones. No hay luz. Eso es la más de en su máxima expresión. Y la idea es abrirlo para que entre la luz. Entonces, lo que está diciendo es tener la capacidad de tener esa visión, de ese muná, de yo sé que viene la luz. No me encuentro a la mitad de la noche. Bitajón, no tienes de otra. Sí, mira, en mi experiencia en el tiempo que mencionabas ahorita, Raúl, yo como vi ahorita, ahora un poco a dar, fueron meses como, bueno, lo experimenté mucho en Purim, me imagino que muchos, donde llega un punto en Purim donde hay una expansión. O sea, dejas que salga lo más profundo de ti y realmente ¿no? O sea, como eh,
sale esta capacidad de nosotros de ir a conectar con el otro y te expandes, ¿no? En esta alegría, en esta felicidad, en este desborde, porque es el único día que realmente nos desbordamos. Eh, Ahora el proceso de Purim hasta Pesaj es el contrario, te empiezas, la boda que hacemos es contraernos. ¿Qué significa? Nos desinflamos. Ese es todo el punto de la matzá. Desinflar, buscar el hametz, deshacernos del hametz, que el hametz realmente es un tema de tiempo, es un tema de dejar, ¿no? De ser ágil y de decir, espérame, ya es momento de lishvote hametz, ¿no? Que es una de los trabajos principales de Nissan y de Pesaj. O sea, esta búsqueda casi obsesiva del Hametz en tu casa, en tu coche, ¿no? Tienes prohibido ver el Hametz, tienes prohibido pensar en el Hametz, porque el Hametz lo que representa es la expansión, es este este segundo en el que te permites ver qué es lo que sí tienes, ¿no? Y es muy delicado, porque en el momento que lo dejas, ¿no? Cuando dejas a la masa Inflarse. inflarse, representa cualquier cualidad o cualquier aspecto de ti en el que dices, es mío. Y yo soy eso, y te identificas con eso, y te resguardas en eso. Y ese es el principio de la esclavitud. La esclavitud es cuando crees que tú eres algo, que tú, ¿no? O sea, que tienes un valor no, por la fachada que tienes o por lo externo que representas. Y realmente tu valor es cuando no existes, cuando no existes, es cuando realmente estás como en bitul. ¿Cuál sería la traducción de bitul? Cuando estás anulado, ¿no? Anulación. Cuando anulas, Bitul, la experiencia es vulnerabilidad, es abrirte Transparencia. exacto. Eso Bitul es eso, porque anularte no cae bien en español. Lo que quería decir, que lo recordé y ahorita que lo dices, Marcos, me causa un poquito de duda cómo empatarlo. O sea, no existe la expansión sin la contracción, es a lo que quería llegar un poquito. No existe el día sin la noche, o sea, es un poco la experiencia de lo que pasa en el año, toda esta época que venimos de noche y de repente viene este amanecer de Yehudá, del Nets, de Nissan, y es como esta experiencia de que empieza la expansión y también empieza el trabajo o sea, empiezan muchas cosas cuando viene la luz, o sea, empieza mucho desafío, porque toda la parte de la noche es mucho potencial, que tiene mucho que ver con Shvat, que tiene como que esta sensación de que ahí viene algo que todavía no puedes definir, ya sabes hacia dónde va, ya lo puedes proyectar, imaginar, de repente llega Pesaj y llega la libertad de verdad y empiezas a tener que amarrar, ¿no? A de verdad manifestar. Y ahorita que dices que parte del trabajo desde Purim hasta Pesaj es desinflar y también es contraer y que Hametz, y me hace mucho sentido, pero ya no sé cómo, o sea, entiendo que pueden haber muchos niveles de cómo verlo, pero no sé cómo lo pero fíjate, es lo que pensarías. hacemos ahora que estás yendo un poco hacia el tiempo y estamos diciendo que entonces Nisan son las primeras horas del día. Nisan es cuando estás diciendo Shaharit, es cuando estás diciendo la tefila de la mañana. Ese sería a nivel, ¿no? Si estuviéramos viendo el año como un día. Estás en ese momento en Shaharit, estás en Pesukei de Zimbra, estás en Birkot Torah, estás, como no, estás a punto de decir la midá. ¿Qué hacemos? O sea, en la mañana, realmente todo el trabajo que hacemos en la mañana es muchísima disciplina, mucha contracción, ¿no? Tienes que levantarte antes del amanecer, haces Netilat Yadayim, haces Birkot HaShahar, te pones el talit, el tefilim, un ritual que requiere de mucha concentración, no estás o sea, realmente la experiencia tan expansiva de la mañana Mm, no tiene que ver nada con algo material. No tiene claro. que ver absolutamente nada con el yo. Al contrario, vas, ¿no? Te apresuras a llegar a la tefilá y entonces estás en silencio, no puedes ni siquiera casi hablar. O sea, en ese sentido estás vacío. En la mañana es cuando más vacío estás. Estás
todo está nuevo, todo se está renovando, la hoja está en blanco, y todo el trabajo que hacemos, no sé, en mi experiencia pueden ser 2 horas o 3 horas de contracción total. Y es algo paradójico, porque en esa contracción hay una expansión total. O sea, Shaharit es la tefila más larga. Se dice que el Shema que decimos en Shaharit es el que nos cuida. Por eso no decimos Shema en Minja. Decimos hasta Arbit, porque ese Shema que dices en la mañana es suficiente. Es tal la fuerza de decir el Shema en la mañana que te cuida por todo el día. Entonces, el ADN de tu día está en cómo te comportas en esas primeras horas. Y lo mismo diría de Nissan. O sea, en Nissan, así como haces el trabajo de Nissan, así te vas a ir. Si estás naciendo en Nissan y en Niyar, si van, o sea, hacia el verano, ya no eres un bebé, sino eres un niño, un adolescente, un adulto joven y demás, todo está en cómo utilizaste esa fuerza expansiva, esa fuerza de crecimiento que hay en Nissan. Y lo mismo sucede en el día, ¿no? No te pasa cuando haces una muy buena tefilá o tienes una mañana así impecable, ya realmente ya hay una alajá que dice que cuando hacemos el modim en la midá, tienes que hacer rápido ¿no? Sí, te, como serpiente. Y te regresar doblas, como te serpiente. doblas rápido y regresas lento. ¿Qué quiere decir? Porque es Correcto. así, porque así es en todo. Se trata de hacer una mitzvah o se trata de hacer una acción positiva, tienes que hacerla muy contundente, pero no debes de seguir con ese ritmo, sino que una vez que ya lo hiciste, regresas con más Ujú. lentitud. Regresas, respiras, así es, ¿no? Y regresas a tu lugar. Entonces, ya que hiciste el trabajo de las primeras 2, 3 horas del día, ahora toca regresar un poquito permitirte también hacer, ¿no? Volver a respirar, volver a tu lugar. Y así es. Me encanta. Sí, al final del día todo se reduce. La libertad y la expresión de esta expansión, que es pasar del Ani al Ain, que son las mismas letras, dice el origen del Ani, que es la Shejinah que está contraída dentro de ti, al El aspecto. aní de yo, el aní con Aleph, dices. El Ani con Aleph realmente no eres tú, es un nombre de Hashem que representa la Shejinah que está dentro de ti. Por eso dice Hillel Zaken, y Manikan, Akolkan. Y por eso Revi que sí, no son ellos. Cuando reconocen que el Ain se embiste en ellos para expresión, es del Ani. Por eso dice Revi en la Gemara cuando comentan los sabios, y luego comenta Revi, en vez de que diga Revi Omer, como dijo Rav Shoshet Omer, dice Revi Omer, Omer Ani, y después habla. Que si está reconociendo que no es él, está reconociendo que es el Ani que está dentro de él, y entonces habla desde el Bitul. Y todo al final se reduce a la capacidad de hacer tefila. Tefila es Gematria Shira. Shira es Herut. Cuando tú cantas, cuando tú expresas tu alma, en ese momento ya ganaste la boda, ya ganaste la guerra, que todo el tema de David Melech y de Nisan es guerra, es un Melech. Por eso el astro que rige el mes es Moadim, que es guerra, que es Marte, es rojo. La letra Dalet es la que crea Moadim. Entonces, la única manera de ganar la guerra es con humildad. Entonces, David Melech hace tefilá en total humildad. Le llega la luz, que es la Vav, que es la iluminación de Rampin, y regresa al final a la Dalet. David es Dalet, Vav, Dalet. Y es muy interesante porque si no tienes Torah, si no tienes Alajá, realmente es muy complejo poder llegar a los niveles de conciencia adecuados para una buena tefila. Y la pregunta es, ¿qué es lo principal, la Torah o la tefila? La Gemara dice algo increíble. Dice que antes no se estudiaba tefilá, el aveomed, solamente parado. Y sabemos que Ein Amida es la tefilá. Quiere decir que toda la Torah que estudiaban era en forma de tefilá, como dice Rabbi Nachman, que es el objetivo. Y el libro que es Torah y es tefilá al mismo tiempo es el libro de David Amelech, Teilim. Justamente ahí se entrelaza perfecto la Torah con la tefilá. Y creo que es la boda de este mes. Es sí tener conocimiento divino, pero todo traducirlo y transformarlo a una humildad de expresión de Oda. Es la libertad, es la expansión. Me lleva mucho a pensar lo que dices sobre el ceder. O sea, si en Purim es
el no orden o ¿no? Es el orden dentro del caos o la revelación de el propósito dentro de un caos total. Nisan se trata absolutamente del Seder, ¿no? El Seder de Pesach, Claro. pero realmente empieza desde, o sea, hay algo importante que hay que mencionar de Nisan, que en Aleph de Nisan, que es el día en que nace Rabbi Nachman, ¿no? Es el nacimiento de Rabbi Nachman. Pero en Aleph de Nisan, ¿qué hacemos? Hay algo muy interesante, en cualquier Sidur lo van a ver. Decimos el corbán que trajo el nací de la tribu. O sea, el representante de cada tribu trae la ofrenda para el Mishkan, que es, ¿no? O sea, empieza Nachshon ben Aminadab, que era el nací de Shevet Yehuda, y luego, fíjate, el orden es justamente como el Mahané, como los meses. El segundo mes es el nací de Shevet Isahar, luego Zvulun, luego Reubén, luego Shimón, luego Gad, luego Efraim, Menashe, Benjamín. Binyamin, Dan, Asher y Naftali, que es el orden del Mahané, ¿no? Wow. Entonces, vas de Aleph a Yud Gimel, fíjate qué orden, vas de Aleph a Yud Gimel, ya estás construyendo, o sea, cada día estás reconociendo a uno de ellos y vas subiendo, vas subiendo, vas subiendo, vas subiendo, hasta que llegas a Yud Gimel, al 13 de Nisan, y en Yud Dalet ya estás en Biur Hametz, ¿no? O sea, un día antes del Seder, quemamos el Hametz. Bueno, en la noche recuperamos todas las últimas migajas de pan y de Hametz, y en el día de Yud Dalet hacemos la quema del Hametz. Y ya no podemos, de hecho, en Hatzot un tema en la Gemara, ¿no? En Pesajim, a la mitad del día, creo que en Hatzot ya no puedes ni siquiera poseer el Hametz. Y ahí empiezas, ya estás, desde el día 1 de Nisan estás ya entrado en un orden y te vas reconociendo tú en ese orden. Y luego en el ser de Pesaj, todo es el orden. O sea, a través del orden es como se va revelando la luz de esa noche, que es una noche que es considerada como si es día. Es la única noche del año que puedes decir que es Vejina de día, ¿no? O sea, el principio de la noche es día y hay luz. Pero hay algo muy interesante que me gustaría mencionar, que lo he estado estudiando últimamente. ¿Qué significa el aficomán? El aficomán ahorita que estabas hablando de la letra Dalet, que ahorita sí me gustaría que nos pongas más en contexto, Moy, porque realmente la Dalet y el 4 está muy presente en el Seder. Están las 4 copas, están las 3 matzot que se convierten en 4 con el aficomán y que cortamos en forma de Dalet esa segunda matzá. Están los cuatro niños, ¿no? Está muy presente el número 4 en el Seder. Eh, y el aficomán realmente es el único elemento del ceder que no está en el ceder. O sea, es lo primero que hacemos es partir esa matzá, que tenemos 3 matzot, que son parte no, de la que hará. Tenemos en el centro las 3 matzot, que es Jochma, Binah y Dat. ¿Muy? ¿Sí es así? Hay diferentes versiones, pero sí. Bueno, entonces Sí, la perfecto. segunda lo que hacemos es partirla en dos, dejamos una parte en medio y la otra la envolvemos y la sacamos del ceder, la movemos y la escondemos y es lo que va a suceder hasta el final de la noche. Entonces hay algo que está representando la ficomán. ¿Cómo es en aramit? Eh, Afico es saquen, son mamtakim o madanim. Así es como lo leí hace poquito. Es saquen las delicias o salgan los dulces. Entonces, ¿y cuál es la alajá? Después de la ficomán ya no puedes comer más. ¿Por qué ya no puedes comer más? Porque ya no hay más. Ya llegaste después lo único que puedes hacer después, y tiene que ver con lo que estás diciendo, es cantar. Después de la ficomán, lo único que queda es cantar. Lo único que puedes hacer es shirah, porque ya no hay más. Ya no es,
Y lo relacioné, justamente que estaba estudiando eso, lo relacioné con Shabbat, es igual. Cuando termina Seudah Shlishit, ya no puedes, y ya dices Birkat Hamazon, no puedes comer nada hasta después del Abdalá. Y me parece, digo, intuitivamente lo digo, que es lo mismo. O sea, después de Seudah Shlishit de Shabbat, que es el momento de Retzon a Retzonot, la voluntad de las voluntades, es el momento más alto de la semana, es en Minha y en Seudah Shlishit de Shabbat. Ya no hay más después de eso. Ya llegaste a lo más sofisticado de la revelación de la luz. Y después de ambas, también viene el Naví. Después de Atala viene el Naví. Y después de la Ficomien viene el Naví. Porque realmente hace referencia al Oraganus original que se ocultó y se guardó para la Lavó. Y cuando llega Mashiach se revela esa luz. Tanto la Ficomán como la salida de Shabbat, eso es lo que representa. Y es muy interesante lo que estás platicando, porque la Dalet, que partimos en la Matzah, su complemento es una Vav. Así es como dice Correcto. la Sí, Halajá. Y sí. cuando tú juntas la Dalet y la Vav, porque la Dalet hace referencia a Malhut cuando está pobre, cuando está carente de luz. Pero hay otra letra que representa a Malhut, que no es casualidad, que es la letra que creó al mes de Nisan. Entonces, la Dalet creó al astro de Nisan y la Hei Ah, creó al Mazal de Nisan. ok. Entonces, ¿por qué? Porque cuando la Dalet y la Hei son la misma letra. La única diferencia es cuando la Vav se metió dentro de la Dalet y la iluminó, ya tiene expresión. Y la Hei es una boca, es una expresión, es una Shirah. Entonces, cuando la Dalet se convierte en Hei, esa es la transformación de cuando Malhut está totalmente carente y oscura y sin Geulá, a cuando pasa a tener este embarazo que termina siendo una expresión y es la Geulá, la Shirah. Es Mesías. Por eso Melech HaMeshiach, es el rey Mesías. No, es un rey. Pero ¿quién es Melech HaMeshiach? Es Mesías, es Masiach, Masiach Neelim. Siaj es de hablar, es de comunicarse, es de Siaj Hasadeh, Conversar. es de conversar. Es la capacidad de transformar los mojín ocultos, que son las cuatro copas que hacen referencia a Jochma, Binah, Hasadim y Geburot. Los cuatro niños igual. Todo lo que es cuatro es estos mojín que están en potencial, en integración, y cuando terminan de expandirse por todo el cuerpo, por todos el Ampin, su expresión final es Amalhut, la boca, la Shirah. Entonces la expresión ya es la Geulá. Wow. Pues muy emocionado, la verdad, ¿no? Por eso parece oscuro el tiempo. Por eso tiene que ser oscuro Benizán en apariencia. Hasta el Seder, porque es un mes de noche. Porque el objetivo de este mes es una noche. Sí, Aficomán, realmente no decimos Alel en Hol Hamoed de Pesaj. solamente la noche de Pesach. Solamente la noche de Pesaj La y isla que tampoco en el día de Yom Tov. Sí, sí, en el día en Parece que 16. sí, en el día sí. El Jolamoed. primer día, y sí es muy importante, creo que mencionar eso, o sea, ¿por qué no decimos Alel? ¿Qué pasa con Hol Hamoed de Pesaj? O sea, hay algo muy interesante en la relación de Pesaj con Sukkot, porque en Sukkot sí decimos Alel todos los días, Claro. porque realmente lo que está sucediendo es que el proceso desde la noche del Seder hasta Shavuot, que son los 49 días del Omer, bueno, empezamos a contar en el segundo día, o sea, al otro día del Seder, o sea, esos 49 días hasta llegar a Shavuot, que son las 7 semanas, cada semana corresponde a un día de Sukkot. O sea, si en Sukkot tenemos al Ushpiz, que es Abraham Avinu, tenemos al invitado del primer día, que es Abraham Avinu, que es Gesed, se manifiesta en ese proceso de las 7 semanas en la primera semana. La primera semana es Gesed, Abraham Avinu. Entonces, la primera semana del Omer corresponde al primer día de Sukkot, la segunda semana del Omer al segundo día de Sukkot y demás. Entonces, realmente cuando cierras el ciclo, o sea, lo que abres en la noche del Seder, lo concluyes hasta Shavuot, 49, 50 días después. Entonces, es como, puedes ver todo el Omer como un Jolamoed. Es un gran Jolamoed de 49 días. ¿Qué dice el Entonces, y es interesantísimo Iyar,
O sea, me adelanto un poco a Iyar porque es parte, ¿no? del proceso. Iyar es, o sea, porque el Omer toca 3 meses, toca parte de Nisan, todo Iyar y unos días de Sivan hasta llegar a Shavuot. Iyar es muy curioso, es un mes, ya hablaremos de ese mes y de Isahar, pero es un mes donde la luz o el potencial del mes no está puntualizado en un día, sino que está completamente disperso día con día. O sea, cada día tiene su propio potencial y así lo vemos. Cada combinación de la Sefirot y tenemos ¿no? Y vamos contando el Omer. Entonces, vas contando y cada día estás reconociendo que la fuerza de Pesaj te empujó, te está empujando, saliste de Mitzrayim y te vas con esa energía hasta Shavuot. Esa es la fuerza del Seder. El Seder no se queda en esa noche. El Seder apenas empezó. Digo, tenemos Shevi de Pesach, que es un día increíble, que me parece importante hablar de él, porque en Shevi de Pesach es cuando realmente, ahí es cuando cantamos Shirat Hayam y cuando festejamos que se abrió el mar, y es la segunda fase del Hag. La primera fase del Hag, estamos recordando cómo salimos de Mitzrayim, y esos son los primeros días de Pesaj. Y los últimos días de Pesaj estamos viendo el futuro, estamos viendo Geulah, Mashiach, tiene que ver con ya lo que viene, con el futuro. Si empiezas con el pasado y lo traes al presente en el Seder, terminas viendo hacia el resultado final, que es la Geulah, en los últimos días de Pesaj. Impresionante. Todo está insinuado en el nombre de Yehuda. Porque al final, el objetivo de Malhut, el objetivo de esta creación, que es Olam Hazeh, que es comparado a Laila en la Gemara, en la Gadata se menciona, es traer la iluminación. Y la iluminación de todos se llama Yud Kevavkei. Kei. Y el nombre de Yehuda es Yud Es Kevavkei. más una Dala. ¡Wow! ¡Wow! Es traer Yud Kevavkei Kei al mundo de la pobreza, la dimensión en donde no parece que está Yud Kevavkei. Kei. Y Eso es Malhut. ese es Malhut, es Oda, es decir, sin ti no soy nada. Shem. O sea, esa es la grandeza de Amisrael. Claro que tenemos facultades, inteligencia y sabiduría, pero absolutamente todo tiene su origen y tiene su en Hashem. Y cuando existe esta relación, explica Rabbi Nachman increíble esto. Dice, ¿qué es Malhut? Es todo sobre lo cual tú tienes dominio. Eso es justamente Malhut, es reinado, es dominio. Y dice, ¿qué es un Malhut esclavizado? Todo dominio que tú tienes, tus facultades mentales y de expresión, tus posesiones, tus relaciones, tu capacidad de adquisición, todo eso es Malhut, es donde tú imprimes tu sello en la creación. Y dice, un Malhut que está sobornado, esclavizado, es cuando tú buscas con esas facultades placer propio. ¿Qué es un Malhut que está liberado? Cuando tú utilizas tus facultades de expresión para conocer a Dios. Cuando están al servicio. Exacto. Cuando el rey es para él, está torcido. Cuando el rey es hacia los demás. Dice algo muy interesante y lástima otra vez que no traigo el libro aquí de las 12 tribus que me pasaste, Marcos. Pero dice algo muy interesante al principio. Pone una frase siempre como que encapsula la esencia de la tribu o del mes. Y dice, ¿quién es un líder? Aquel que crea la realidad, que primero crea la realidad y que al final agradece y que todo lo del medio está al servicio. O sea, es alguien que está en la boda del proyecto. O sea, define la realidad primero, el líder, y al final lo único que hace es agradecer y todo el medio lo único que hizo es estar al servicio. Ese es un líder verdadero, es un melech verdadero. Me parece muy, muy bonita esa idea. Iba a decir otra cosa que ahorita pensé con todo esto de hacer el espacio y de crear este espacio para que se revele Malhut de alguna manera, que es ese Malhut. Dice algo muy bonito que ahorita estuve leyendo sobre Vaikra de Rav Sachs. La idea de Tzimtzum, de que Hashem hace un Tzimtzum para crear el mundo, o sea, él se hace un jacaco, hace un espacio dentro del mismo, se contrae. Explica qué es Tzimtzum. Un Tzimtzum hace un propio
quizás Moy me va a ayudar a definirlo mejor, pero crea un hollow space, un espacio vacío dentro de él para que pueda existir una realidad dentro de él, para crear, Reduce la intensidad de su brillo, de su expresión, para que pueda existir algo más en apariencia. correcto. En Sefer Yetzirah lo explica como hakak, esa palabra se me quedó grabada, o sea, hace una grabación, cuando tú tienes una piedra y no escribes sobre la piedra, sino que tallas adentro de la piedra, haces un hakak y en ese espacio existe la palabra, en ese espacio existe algo que no existía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con el Mishkan? ¿Cuál es el regalo que nos da Dios todo el proceso de construir un Mishkan y poder servirlo y las leyes de pureza tan específicas, etcétera? Es que nosotros estamos en un tzimtzum nuestra propia naturaleza para hacer un espacio para Hashem. ¿Qué significa? Así como Él hizo un espacio en sí mismo para que exista el mundo, nosotros hacemos un espacio dentro de nosotros mismos para que exista Hashem en este mundo. Entonces, como que me parece... y ese es el Malhut, justamente, permitir que nuestra voluntad se alinee a su voluntad significa permitir que nuestra voluntad se anule ante su voluntad, de alguna manera, y eso es su revelación en este mundo. Y Eso es traerlo. que pueda habitar la Shejina. Eso es Eso. todo. O sea, lo que hacemos en Aleph de... ¿Qué sucedió en Aleph de Nisan? Se inauguró el Mishkan. Ah, Eso es todo el punto de, ¿no? Que no lo Majón. había mencionado, pero eso es. Y me lleva a pensar en otra cosa, lo que estás diciendo, Raúl. No hemos hablado de Shlomo Amelech, pero Shlomo Amelech, el hijo del rey de David Amelech, fue el hombre más, no nada más el hombre más sabio de la tierra, sino que él fue el que tuvo la oportunidad y la capacidad de construir el Bet HaMikdash. Correcto. Y que fue un momento, o sea, fue un lapso de tiempo muy corto ¿no? En general en la historia de la humanidad, pero fueron años de una gloria sin precedente y que no volvió a suceder tampoco. O sea, fue un momento donde las 70 naciones llegaban al Beit HaMikdash a ofrecer una ofrenda, todos reconocían, hubo una prosperidad sin igual en el mundo. Y digo, es un personaje complejo, Shlomo Amelech, ¿no? Pero es esta manifestación colectiva, porque no se trataba de él. O sea, la realidad en ese momento de la humanidad no se trata de Shlomo Amelech, se manifiesta a través de él y es un personaje fascinante, ¿no? Estos midrashim de cómo estaban los animales presentes en su trono y cómo hablaba con los animales y sabía dónde cada semilla, cada especie de planta podía germinar en Eretz Israel, que era como una, como un microcosmos de toda la tierra. Hay muchas cosas que apuntan a lo universal, apuntan a la Geulá, a lo completo, a cómo está en Shalom, Shlomo de Shalom, Shalom. está completo, el mundo está ahí como un Shlemut muy claro, pero no tiene que ver con él, tiene que ver con lo colectivo, tiene que ver con que todo esté que todo esté yendo hacia una misma dirección. Y eso es verdad. Ahora que empezaste diciendo sobre el líder, o sea, ese es el verdadero rey. El rey, el rey lo que está es una manifestación del pueblo, no al revés. Majón. Sí, o sea el rey, la forma en la que está coordinada la realidad a través de lo colectivo, eh, eh, manifiesta a ese personaje, ese individuo que está representando a esa colectividad. Digo, como paréntesis, o sea, hoy en día en Eretz Israel y en Medinat Israel hay una crítica muy fuerte todo el tiempo, por años, al Al líder. líder. Y sí, o sea, hay algo de eso, pero realmente la falta la tenemos el pueblo. Claro. Nosotros somos los que no estamos logrando que se manifieste algo más sofisticado, algo que realmente nos represente. Como ejercicio, ¿cómo se imaginan que podríamos ayudar a manifestar ese líder en este momento que tenemos la oportunidad de hacerlo también? O sea, entiendo que Teshuvah, entiendo que cada quien es de su propio nivel, Mira, autenticidad, transparencia. me encanta tu pregunta y era algo que quería mencionar.
y creo que es una parte también fundamental de Pesaj. Si te fijas, Pesaj no es como otras fiestas. Purim, por ejemplo, es una fiesta completamente del pueblo. No es el individuo, no es la familia, no es la congregación, es todo Am Israel. Sin embargo, Pesaj es una fiesta de la familia, una fiesta que de hecho hay un líder en el Seder, que es el que está dirigiendo, digo, tiene, ¿no? O sea, imagínate estos Seders de 30, 40 personas, que sí, hay otros que están ayudando a contener, pero hay una persona que lo está dirigiendo y que es responsable de eso. Y eso es realmente el Corbán Pesaj, ¿qué era? ¿Cuál era la particularidad del Corbán Pesaj? Que tenían que amarrar a este animal en la cama y era el corbán, era el sacrificio que se tuvo que hacer en esa noche antes de la salida de Mitzrayim y que se tenían que comer en familia o en familias, ¿no? Era un gathering donde a través de ese sacrificio y de cómo se alimentaban de ese sacrificio, era a nivel familia. Habían varios que estaban haciendo lo mismo, no era algo que estábamos haciendo todo a Israel al mismo tiempo juntos, como el Mishté de Purim, o como en Selijot en Elul, o como en Rosh Hashanah, que vamos todo el rebaño, estamos en las sinagogas, pero realmente todos estamos pasando. En Pesaj hay algo que tiene que ver con la familia, hay algo que tiene que ver con estas cadenas ¿no? Ascendente y descendente, ¿no? Pensando en los ancestros y en los niños, que lo más importante del Seder son los niños. Todo el diseño del Seder está en función de que los niños hagan preguntas, de que los niños eh, se, se sorprendan ¿no? Sí, se sorprendan, amazed, ¿cómo De- se dice? Despierta su curiosidad. Despierte su curiosidad, que se asombren mucho de las historias, de la historia de Pesaj. Y eso tiene que ver con alguien que tome la responsabilidad de líder y que se trate de llevar ese orden. Hay siempre este factor de que algo puede no salir en el ceder o que fue muy largo o fue muy corto o este ya quiere comer, este no. Entonces es una orquesta no fácil de llevar el ceder. Es un arte. Es la mejor noche del año. Pesaj. Pesaj es P, de boca. Saj es gematria Jaim, dice Galizal, vida. ¿Y qué es vida? Es el origen de la vida. ¿Quién es el origen de nuestra vida? Papá y mamá. ¿Quién es papá y mamá? Mojín, Ave y Ma. Cuando tus mojín, quiere decir cuando tu conciencia divina toma posesión de tu boca, eso es dar a luz. Y por eso todo el ceder está enfocado a los niños, porque el niño representa Katnut, la pequeñez, el estado en potencial que todavía no se desarrolla. Y durante el ceder pasa de un estado oculto a un estado revelado, Pesaj. Entonces, ese es como el crecimiento, el desarrollo, la madurez. Que todo nuestro ser, no nada más el aspecto intelectual, esté lleno de divinidad, sino el emocional y finalmente el hábito. Por eso Melech es Moach, de Mojín, Lev, la emoción, Kaved, el hábito. Mm, El Moach mm. toma posesión de todo tu ser, no nada más tu aspecto mental. Increíble, la verdad. Muy profundo el trabajo de todo este mes. Muy, o sea, empezar a pensar en todas estas oportunidades que tenemos desde los primeros 12 días de Nisan. O sea, Rosh Chodesh Nisan primero, después los 12 días de Nisan. Cada uno tiene un Corban, cada tiene un Shevet cada día, y es una semilla del mes del año realmente, ¿no? Es como esa idea. Después tener Pesaj, los sedes de Pesaj. Después comenzar con Sefirat Omer. O sea, es un trabajo muy intenso, como dices, de orden, pero de estar muy despierto, tiene que ver con lo Presentes. que decías de Shachrit, Marcos, al principio. Shachrit es una oportunidad, o sea, es muy largo, es muy complejo, en muchas partes, o sea, tú puedes estar en una tefilá y a veces obtienes el regalo solamente una sección de la tefilá, porque a veces te conectaste ahí, estuviste más distraído aquí. Es un trabajo muy intenso, es un trabajo de amanecer, es un trabajo de estar muy presente, como dices, y para estar presente hay que estar también muy sueltito. Me gustó la idea que dijiste al principio de
La mitzvah es algo que tienes que hacer contundentemente y asertivamente al principio, pero dejarlo respirar después. Es un poco eso, o sea, no dejar pasar la oportunidad y tomarla, pero hacerlo ya que la tienes, o ya que la experimentaste, ya que la poder disfrutarlo con respiros largos. Y qué intenso los siguientes, no sé cuántos días son de aquí a Shavuot, pero qué intenso, qué oportunidad y qué regalo por escucharlos ustedes dos. Digo, no quiero cerrar, pero quería Sí. compartir eso. No, buenísimo, buenísimo. A mí sí me gustaría mencionar así de forma muy breve también qué está sucediendo en el ciclo agrícola, Mm. porque realmente empieza ahora. Si ya sucedió toda la parte húmeda del año, desde Tishrei hasta Nisan, en Nisan es la primera cosecha de la cebada y luego en Sivan, en Shavuot, es la cosecha del trigo, y así todo el verano es la cosecha de los otros frutos, de los otros 5 frutos. Entonces, eh, pues sí, es otra manifestación completamente diferente al invierno. Y justamente está empezando en la primavera. Digo, ahorita que tengo aquí el zehut de caminar en Eretz Israel en la primavera, no se imaginan la cantidad de flores que hay. Israel es uno de los lugares con más diversidad por metro cuadrado de vegetación en el Wow, mundo. Ni un lugar en Europa que tenga tanta concentración de especies diferentes por metro cuadrado, no. de plantas. ¿Quién diría Y eso, no? y se manifiesta en flores. O sea, hay una regla, una ley en Israel donde las flores no se pueden cortar. Las flores son consideradas muchas flores salvajes, pero no se imaginan. O sea, primero que nada, yo me acuerdo, por ejemplo, en el Galil, que era es un lugar donde hay realmente mucha diversidad de vegetación. Yo me acuerdo que me podía parar y hacía como una vuelta de 360 grados y llegaba a contar 14, 15, 18 especies de flores. Ahorita que estoy en la costa, que estoy en un ecosistema de, de dunas de arena, que dirías, bueno, o sea, ¿qué tipo de vegetación puede haber acá? ¿Qué tanta diversidad? Sales a los riscos y o sea, digo, no cuentas 20, pero sí cuentas 6, 7 especies de flores. Y vas al desierto, así, donde el verano no verías nada, literalmente nada. Ahorita puedes pasar por ciertas partes del Negev y vas a ver flores, pero no cualquier flor. Ves flores rojas, flores amarillas, así, pero con una manifestación de color increíble. Y eso es parte fundamental. Hablábamos mucho de toda la gestación del ciclo solar con el ciclo lunar y tiene que ver con que Pesaj caiga en la primavera. No hablamos de Birkat Ilanot, que me parece un tema importante, que es recomendable que se haga desde el primer día de Nisan. Birkat Ilanot es una bendición muy particular que decimos en el año, la decimos una vez en el año, es en Nisan, donde tenemos que estar enfrente de dos especies de árboles que estén dando flor, que estén que den dos árboles frutales que Es que estén están dando. dando flor. este y es interesantísimo porque se recomienda, los sabios nos recomiendan salir de la ciudad, salir de tu lugar y ir. Entonces es también esta práctica que ya sabemos que es realmente muy, muy, muy benéfica para la persona en todos sus planos, de salir a caminar a la naturaleza y de buscar esos árboles y reconocerlos y de tener esa curiosidad por ver la tierra, por ver cómo se manifiesta la luz de Hashem en este mes en la tierra. Digo, no sé en México cuáles serían buenos lugares para ir a buscar árboles frutales. Siempre en los jardines de las casas de las abuelitas cumplen la chamba y yo me acuerdo que en casa de mi abuelita había un ciruelo y había un naranjo. No me acuerdo si tenían flor o no, pero no creo que sea problema en México. Pero en cualquier lugar, o sea, salir y ir a hacer ese journey, ¿no? Aventurarte, aunque sea un día, salir y asombrarte de la creación de Hashem, se nos olvida, en nuestra rutina se nos olvida
que la tierra está en sus ritmos, a pesar de la guerra y a pesar de todas las complicaciones y de la vida urbana. La naturaleza tiene sus propios ritmos y nosotros somos naturaleza. Entonces nosotros podemos reconocer si ajustamos bien, si nos sintonizamos bien con nuestro cuerpo, con nuestra respiración, con nuestra alimentación, podemos entrar en esos ritmos. Y se trata de eso mucho también, de entrar en ese ritmo de la Tierra. La Tierra está en un punto ahora, en este momento, donde el potencial de liberación está ahí, está en cómo se está acomodando la Tierra con respecto al Sol, la Luna. O sea, es un acomodo planetario que no es visible es visible estacionalmente porque estás en la primavera, pero puede pasar desapercibido y realmente ese es el potencial de Pesaj. ¿Dónde estamos ubicados en el espacio a nivel planetario? Eso es lo que forma el tiempo, el movimiento del planeta Tierra y el movimiento de los demás astros y del Sol y de la Luna es lo que es, ese movimiento es el tiempo. Y estamos en ese momento. El potencial del ser de Pesaj es así de preciso, no es algo que se nos ocurrió de forma abstracta. Es súper concreto a nivel natural, a nivel, ¿no? de cómo se posicionan los astros. Y la oportunidad de ver eso es adentrarte en la caminata, en el bosque, en la pradera, en la colina, donde vayas a caminar y que te pares a ver el árbol y veas ese árbol frutal que está dando flor y que esa flor, ¿qué es la flor? ¿Qué es la flor en un árbol? La flor es un mecanismo que utiliza el árbol para seducir a los insectos que van a venir a polinizar y pueda reproducirse el árbol. O sea, Puede fíjate embarazarse y pueda crear un fruto. Exacto. Y bueno, ya a nivel más cabalístico, lo que estamos haciendo en Birkata y la nota ahí, si alguien tiene al Ben Ish Chai lo puede ver, el Ben Ish Chai lo explica muy claro, es aquellas Neshamot que están contenidas en el Someach, en los árboles, con la verajá los podemos llevar, podemos hacer que esas Neshamot tengan un tikkun como un shortcut y puedan tener un tikkun de un solo empuje. Wow. Entonces tiene muchos secretos Birkata y la Not, pero que lo vivamos este año con mucha intención, con mucha conciencia y que lo disfrutemos. Se trata de disfrutar. Al final la mitzvah se trata de que lo gocemos, lo disfrutemos. Ese es la verdad, el verdadero trabajo de la mitzvah no es solamente cumplirla, sino embellecer a la mitzvah y cumplirla Es el Mesías de todos nosotros, que es Simcha, Shel Mitzvah. Cuando esta Simcha va a venir de la Mitzvah, es el Mesías Pratit. Porque Mitzvah es Shekhinah, Shekhinah es Malchut. Es Gilui Ratzon Hashem, Raúl, como te gusta decirlo. La revelación final de la esencia divina. Es la Shekhinah. Es el Seder. Es la primera mitzvah de todas. Lo más profundo es el canto y el baile, ¿no? O sea, en verdad lo más profundo es eso. La sonrisa, la simjá, o sea. Sí, el alel del Seder después de las 4 copas es una maravilla. De verdad les deseo a todos y igual, o sea, me lo deseo a mí mismo que lo disfrutemos porque es un momento en el año de una expansión total. Es importante mencionarlo. El aspecto principal de todo el Seder es la Simjá. Es tan profundo, es tan por encima de nuestra capacidad de comprensión que, como niños, es para niños porque todos somos niños en esa noche. Disfrútala. Ríete. Sí, qué maravilla. Qué maravilla. Qué rico, señores. Qué bueno. Sí, qué buena conversación. Geulá, real Geulá. Shema Israel, ¿hasta cuándo? No puede ser más de te pesa, no puede ser.